por traer almas a la luz, dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo pan, todo mi pesar. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo pan, todo mi pesar. Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo pan, todo mi pesar. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo pan, todo mi pesar. Ya pasó todo pan, todo mi pesar. Ya pasó todo pan, todo mi pesar. Aleluya, en aquel gran día, ¿verdad? Aleluya, hay un día, vendrá ese día en que le veremos. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Amén, ¿verdad? Qué maravilloso es cantarle al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los amigos, a los hermanos que en esta hora nos acompañan. Y le damos la bienvenida aquí a unos amigos, Emily Villa García y Javier Herrera. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le decimos a esos amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros, amén. Que se queden con el Señor Jesucristo. Esa es la bendición más grande. Bueno, mis amados hermanos, primeramente que todo le doy gracias nuevamente a ese Dios maravilloso por esta oportunidad que me da. Es de servir en esta parte. Para mí es un honor, un privilegio. Y los invito a leer en esta mañana las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en Nínive, capítulo 3, desde el 1 hasta el 9. Hoy es un culto misionero. Los amigos pueden ver esta bandera aquí, es un culto misionero, amén. Vamos a leer una forma alternada como siempre lo hacemos. Nínive, capítulo 3. Perdón, Jonás. Estaba leyendo, perdón, el título. Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 9. ¿Listo, hermanos? Todos lo pueden decir un amén. Bueno. Vino palabras de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande de extremo a extremo, de modo de extremos, de 3 días y de camino. Amén. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no
gusten cosas algunas, no se les dé alimento, ni beban agua. Todos 9 y 10. Vamos. ¿Quién sabe si volverás y se arrepentirá Dios y se apartarán del ardor de su ira y no pereceremos? Y vino Dios y lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y que le haría y no lo hizo. Amén. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Anunciamos este evangelio, ¿verdad? Porque es un mandato de parte de Dios. Pero también tenemos un Dios de misericordia, ¿verdad? Y gracias a Él en esta mañana usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Un día éramos ese pueblo desobediente, pero Dios en su amor y en su misericordia nos alcanzó y aquí estamos en esta mañana. Razones para venir a alabarle, glorificarle, razones para exaltarle. Son muchas las razones que tenemos nosotros en esta mañana, ¿verdad? De estar agradecido con Dios. Así que en esta mañana vamos a elevar una oración dándole gracias al Todopoderoso por permitirnos una vez más estar en este lugar. Amén. Levante sus manos y vamos a orar dándoles gracias al Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por este nuevo día que nos permitiste estar nuevamente con vida, con salud, Señor. Aunque muchos han amanecido enfermos, pero aquí estamos, Señor, dándote la honra, la gloria a ti que te lo mereces, Padre bendito. En esta mañana colocamos este servicio en tus manos, Señor. Los amigos que nos acompañan, Señor, tócales, háblales en esta mañana, Señor. A todos los hermanos que hemos venido de una u otra manera, Señor. Oh, permítenos darte lo mejor en esta mañana. Oh, Dios maravilloso, permítenos cantarte como tú te lo mereces, Señor, porque solamente tú, Señor, eres merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda exaltación. Oh Dios, permítenos una vez más sentir tu presencia, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén, amén y amén. Vamos a alabarles y vamos a glorificarle una vez más. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Aquí está el Señor en una vez más en esta mañana. Aquí está, siento su presencia. Si notas que aprendí a vivir Aleluya, sin aleluya. ti, si notas algo así que solo depende de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así que solo depende de mí, corrígeme y hazme ver. Aleluya. hazme saber que no estoy bien. Aleluya, háblame, Señor. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela es de volver al camino donde un día
camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, Aleluya. por favor, Oh, corrígeme. aleluya, aleluya, Y aunque duela, sé volver al camino donde un día caminé. aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Háblame, Señor, háblame, aleluya. Señor Oh, mi alabanza. Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón
Oh, aleluya, Él es grande, aleluya. Oh, hermano, si tú supieras lo grande que es, amigo. Él cambió nuestras vidas. Aun cuando un psicólogo no lo hacía, vino Cristo y nos cambió, aleluya. Nos ha sanado enfermedades que quizás hoy estuviéramos sin vida, pero Él nos sanó. Él es grande, Él es poderoso, Él es misericordioso, aleluya. ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no reconocerle su grandeza? Aleluya. Tenemos muchas las razones por las que hemos de estar aquí en esta mañana para poder alabarle, hermanos. Son muchas las razones. Quizás a veces, como le dije ahorita, estamos enfermos, pero aquí estamos glorificándole a Él. Aleluya. Oh, salabacita, la Santo, aleluya. Oh, santo, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy.
A ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder, de tu amor. Gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Aleluya, aleluya. Le damos gloria, aleluya, a Él porque se lo merece. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Los invito a que se pongan cómodos. Bueno, yo invito a nuestro hermano Miguel. Hoy un día misionero, él es que tiene el informe en esta mañana de presentarlos. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, en esta mañana vamos a tener el informe misionero. Y hoy especialmente vamos a tenerlo desde un lugar muy mencionado durante los últimos tiempos, es los Emiratos Árabes. Esta mañana cuando hablábamos acerca del informe misionero, nuestro pastor hablaba acerca de lo que es la obra allá en Arabia Saudita, en todo lo que es Arabia, todos los países árabes. Y tenemos que también reconocer que allí este es un país que es muy caro. Quisiera primero que todo darles una introducción cómo es este país. Es un país relativamente pequeño, ubicado cerca del Golfo Pérsico, donde más o menos hay unas 10 millones de habitantes que tiene este país. Su religión es el Islam, aunque tiene cierta libertad religiosa, y está ubicado cerca de algunos otros países como Qatar, pero es un país extremadamente rico por el petróleo. Su gobierno es monárquico y hay ciertas restricciones respecto a la religión, puesto que la mayoría es musulmana. Y también hay que ver que es muy difícil
para otras culturas ingresar en este medio de lo que es la cultura árabe. Y bueno, pero allí el Señor está haciendo la obra. Y cada día la obra del Señor se extiende más. Nuestro pastor hablaba acerca de las dificultades y cómo hay cierta inflación y devaluación de nuestras monedas alrededor del mundo. Sin embargo, allí tú vas a comprar una Coca-Cola y fácilmente te puede costar $10. O sea que es un país bastante caro. Pero sin embargo, hay todavía en nuestra iglesia hermanos que aportan a la obra, y aunque haya deficiencia y escasez, están aportando para que la obra crezca alrededor del mundo. Hoy estamos en más de 40 países alrededor del mundo, y la obra sigue avanzando. Esta es una obra que el enemigo no la va a poder detener, porque esto es obra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que hermanos, hay que entender también, y yo me quedo en esta mañana súper asombrado de cómo la obra del Señor se extiende, incluso para países que son contrarios muchas veces a las promesas y a todo lo que está escrito en la Biblia. Ustedes saben muy bien que ellos son los descendientes de Ismael que se establecieron en lo que es Arabia Saudita y que tienen ciertas promesas de parte de Dios, pero también que son muy radicales con su religión y con sus costumbres. Así que nosotros vamos a seguir orando, hermanos. Allí se ha establecido la obra del Señor. Vamos a escucharlo a través de este video que nos van a poner los hermanos allá. Pero quiero que sigamos orando, hermano, con nuestros aportes. ¿Cuáles son nuestros aportes? Nuestras oraciones, nuestras contribuciones que nosotros podemos hacer a la obra del Señor a través de nuestras ofrendas. Amén. Entonces, hermanos, yo los invito después de este mensaje que hagamos una oración por las obras en el mundo, por aquellos hombres, hermanos, que están recorriendo diferentes caminos en el mundo para predicar la palabra del Señor. Esta obra nadie la detiene, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos, apreciados hermanos. Saludos muy especiales para el pastor, su familia, para el hermano promotor de misiones a nivel local, para el comité de misiones y toda esta hermosa congregación. Hoy es un día especial, es un día maravilloso, es el día misionero, donde estamos colectando esta ofrenda de amor por las almas. Así que les animo para que sigamos orando y clamando al Señor y ofrendando para las misiones. El siguiente informe que presenta las diferentes actividades, el devenir de la obra en el extranjero, se los presentamos a continuación. Dios los bendiga. Desde el mes de noviembre del año 2019 se viene desarrollando un trabajo virtual de acompañamiento, evangelismo y predicación de la palabra de Dios, direccionado desde Colombia a un grupo de hermanos y simpatizantes de habla hispana radicados en el país de Emiratos Árabes Unidos. Mis amados hermanos, bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos permite hoy de poder dar un saludo especial a toda la amada del Señor, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hermanos del Consistorio de Ancianos, en cabeza de nuestro pastor electo, el presidente de la Iglesia, nuestro hermano Héctor Campuzano, a nuestro director de misiones extranjeras, nuestro pastor Vicente Arango, a nuestro pastor Diego Muñoz, encargado de la obra aquí en Emiratos Árabes, a nuestro pastor Ricardo Londoño, que ha estado muy pendiente de esta obra, y a todos nuestros hermanos, hermanas, pastores, que siempre están también muy atentos a esta palabra que nosotros podemos llevar desde este lugar. El Señor les bendiga, somos la familia Orjuela Riveros desde Dubái, saludando a la amada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el mundo entero. El Señor Jesús les bendiga. En el mes de mayo de ese mismo año, los hermanos en este país empezaron a consultar sobre si existía una obra misionera y demás miembros pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
por lo cual lograron establecer contacto con el hermano Pedro Barrios y en Colombia con el pastor Diego Muñoz, quien se encuentra en el distrito número 4 y actualmente es el pastor encargado de este grupo de manera virtual. Este trabajo misionero a distancia inició con 8 hermanos. En la actualidad, en los Emiratos Árabes se reúnen 11 hermanos, 6 simpatizantes, entre los que se cuenta con una persona de Uganda, y a la fecha ya se tiene registro de 3 bautizados en el nombre de Jesús entre los años de 2019 y 2022. Queridos hermanos, le habla la hermana Xiomara Arias de acá de los Emiratos Árabes Unidos, exactamente de la ciudad de Dubái. Agradecida primeramente con Dios, por todos ustedes, por sus oraciones. Le agradezco porque el Señor es grande en este país. Emiratos Árabes es para Cristo. Dios les bendiga. Gracias. Se realizan devocionales presenciales periódicamente en casa de alguno de los hermanos. Por medio de la plataforma Zoom, se realizan los servicios los días martes, jueves con doctrina y enseñanza y la escuela dominical los días sábados, dirigidos por el pastor Diego Muñoz desde Colombia. Y darle las gracias primeramente al Señor por la oportunidad que nos da de estar delante de su presencia y a cada uno de ustedes, hermanos, que oran por nosotros en este lugar y por esta nación, porque esta nación también es del Señor, Emiratos para Cristo. Mi nombre es Ángela Molina y te damos gracias a todos los hermanos en Colombia por sus oraciones, por los Emiratos Árabes Unidos, agradecida con todos ustedes, que el Señor Jesús les bendiga grandemente y rogamos sus oraciones por los Emiratos Árabes Unidos. Damos gracias a Dios por la puerta que se ha estado abriendo en este país árabe y rogamos las oraciones de su iglesia en Colombia por la perseverancia, la unión de los hermanos en este país, el pronto establecimiento y fortalecimiento de una obra permanente en este lugar con el propósito de predicar el mensaje de salvación de Jesucristo en esta parte de la península arábica. Aleluya, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Dios es bueno, amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Quiero invitar a los hermanos que nos pongamos en pie y vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a pedir por la obra de allá de Emiratos Árabes Unidos y vamos a pedir también por todas las misiones en el mundo, amén, hermanos. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, para pedir que el Señor envíe misioneros a todas esas partes donde todavía hace falta misioneros. La obra aún no ha terminado, hermanos, y tú y yo estamos comprometidos con la obra del Señor en esta mañana, amén. Así que quiero invitar a los hermanos que inicien la oración en esta mañana y en nuestras oraciones pidámosle al Señor por Emiratos Árabes. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos infinitamente, Señor, por todas tus bondades, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor Jesús. Te queremos pedir en esta mañana, Señor Jesús, que tú obres de una forma especial en la vida de cada uno de los hermanos que están allí. Ese grupito, Señor Jesús, de 11 personas que están reunidos allí, Señor Jesús. Obra, envía tu Santo Espíritu sobre ellos para que tu obra, Señor, se esparza sobre ese territorio, Señor, y sean de bendición, Señor, para muchas de esas razas, Señor Jesús, de esas naciones. Hoy yo te quiero pedir en esta mañana también, Señor Jesús, por el resto de tu obra que está esparcida alrededor del mundo, Señor, dando a conocer tu nombre, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a nosotros en nuestra iglesia a crecer y a tener una visión clara sobre lo que es tu obra aquí en Aruba también, Señor Jesús. Oh, Señor, pon en el corazón de cada uno de mis hermanos ese anhelo de predicar tu palabra, de decir la verdad a aquellas personas que no te conocen, Señor Jesús. En esta mañana, Señor Jesús, yo te ruego y te pido, Señor Jesús, que tu obra sea esparcida en el nombre de Jesús. Yo te lo pido. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, mientras que le pido al hermano Julio Molina y a la hermana Miriam que nos pase recogiendo la ofrenda, y mientras tanto dejo al hermano William con nosotros, nuestro pastor. Gracias.
Sacco Jesús invita, spera su venida. Mi Sacco Jesús invita, spera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi Sacco Jesús invita, spera su venida. Mi Sacco Jesús invita, spera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. El agisame sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Hoy $1 en Colombia esta semana estaba en 4.400 y dicen que va a seguir subiendo. Así que algunos dicen que va a llegar a 5.000 y puede seguir. Eso quiere decir, hermano, que enviar misioneros al mundo no es tan fácil. Yo le digo a usted, la iglesia tiene más de 40 misioneros alrededor del mundo. Países muy costosos, hermanos, países muy costosos, pero la iglesia tiene una visión misionera. Y en Colombia hay hombres y mujeres, algunos muy bien, otros clase media, otros de clase económicamente baja, pero hermanos, ofrendan con amor para la obra misionera. Y ahora 8 días estaba aquí el hermano Josué y su esposa, y la hermana Lilia nos decía: en cada culto oramos por la obra misionera. Así que, hermanos y amigos, hay mucha gente en Colombia y en el mundo que nos respalda con sus oraciones y con sus ofrendas. Y yo les he contado, y déjenme contarles, hermanos, porque a veces la gente no entiende. Y a veces nosotros nos
nos cuesta un poquito identificarnos con la obra misionera. Pero yo conocí una familia y eso me impactó tanto que lo he contado aquí en varias ocasiones. Y la hermana Adela me lo hizo recordar, porque ella me decía: pastor, el día del culto misionero para mí es muy importante llevar una bonita ofrenda a la iglesia. Y yo recuerdo, hermanos, que yo estaba recién casadito con la hermana Mónica. Yo me casé de 20, ¿cuántos? 23, no se le olvida. Tenemos 25 añitos de casados. Así que estaba yo recién casado cuando llegó una familia muy pobre a la iglesia. Llegaron en una situación económica muy difícil, muy difícil. El pastor me llamó y llamó como a 3 hermanos de confianza, de esos que, con el perdón de ustedes, que uno puede pedirles plata. Así que nos llamó como a 3, porque los pastores tenemos gente a los que cuando hay una necesidad o algo, hermano, necesito 100, 200 florines, $200 aquí para ayudar aquí. Y él me llamó a mí, llamó como otros 2 y dijo: hermanos, llegó un hermano aquí y hay una necesidad tremenda. Y ustedes son la gente que yo puedo llamar así y decirle: regáleme plata para darle a esta familia. Y sí, nos unimos, un grupito como de 3, 4, 5 hermanos, y le dimos a ese hermano una ayuda porque él quería poner un negocito. Lo que me impresionó a mí es que ese año yo era el director de la ofrenda de misiones de la iglesia. Y la esposa del hermano y él empezaron una ventica de frutas. Luego le pusieron a esa venta de frutas empanadas y bueno, etcétera. Todo de la avena, bueno. Pero estaban recién salidas las monedas de 1,000 pesos en Colombia. Y la hermana dijo, pues, y se puso de acuerdo con su esposo: toda monedita de 1,000 pesos la vamos a destinar a la ofrenda misionera. Hermano, y yo no sé si era que le pagaban solo con monedas de 1,000. A veces Dios lo prueba a uno, hermano. Pero la hermana me entregaba a mí al mes, hace 25 años, me entregaba 200, 210,000, 200. Hermano, todavía 200,000 pesos cambiados a dólares aquí, $50 me entregaba la hermana. Hace 25 años, y vendía empanadas y frutas, hermanos. Y yo, eso para mí era como, porque uno dice, wow, y yo que estuve ahí, que tuve que ayudar, yo dije que el pastor me llamó y dimos la ayuda, y yo dije, ¿será que así de bien le está yendo? ¿O será que es que el Señor solo manda monedas de 1,000 para allá? Mira, hermanos, hoy ellos, no lo haga por eso, pero esos hermanos hoy tienen varias casas, tienen varios negocios y están súper bien. Nunca dé para que Dios le dé, jamás. Mejor no dé, mejor no lo haga. Pero mire, y no les digo que hay gente que ha dado y puede que Dios no los bendiga de esa manera, pero a mí me impactó eso. Y yo quiero decirle, hermano, en Colombia hay mucha gente, y aquí hay hermanos que han venido de allá, que ellos a la ofrenda misionera no vacilan en apoyarla. Y eso tiene un significado, hermanos. Es que precisamente para poder enviar un misionero a los Emiratos Árabes Unidos, lo que explicaba el hermano Miguel, hermano, no se sostendrá un hombre allá ni con 1,000, ni con 2,000, ni con 3,000, ni con 4,000 dólares mensuales. Pero hay gente allá en Colombia que está dispuesta a dar para que puedan enviar un misionero a esos países. Pero cuando en esos países se establezca una obra y crezca, ¿usted qué cree que Dios a quiénes mira? ¿A quiénes cree usted que Dios mira? Aquellos que se acordaron sin conocerlos, quizás con necesidades ellos, pero dijeron, pero alguien tiene que llevar ese mensaje allá. ¿Y cómo irá si no hay quien les predique? Pero ¿cómo irán si no fueren enviados?
¿Y cómo irán si no hay quien los sostenga? Así que, hermanos, qué bueno que tengamos una visión misionera en la iglesia. Nosotros somos una misión. Y yo quiero decirle, hermano, yo conozco algunas islas del Caribe. Dios me ha permitido ir a algunas, pero el Caribe tiene una cantidad de islas donde todavía no tenemos hombres que prediquen el evangelio. Y la meta este año, hermanos, ya están tramitando documentos para que el hermano que estaba en Haití vaya a Martinica, la isla que yo les dije que oráramos y que fui a visitarla hace como unos 3-4 meses atrás. Para el mes de marzo fui a visitar Martinica. Ya el misionero que va a ir a Martinica es el hermano Aldever Duque, el misionero que estaba en Haití. Amén. Y van a enviar a un hermano, John Freddy Carabalí. Él es de la zona de por allá de Nariño. Si hay hermanos aquí de Nariño, de Tumaco, el hermano John Freddy Carabalí irá al país de Haití. Y bueno, estos días también ya viene el misionero para la Guyana Francesa. El hermano Carlos regresará a Colombia. Amén. Así que, hermanos, han habido y siguen habiendo cambios, pero siguen habiendo proyectos misioneros nuevos. Yo quiero invitarle a que usted y yo oremos y ofrendemos por las misiones, pero también, hermano, que usted se sume a hacer misiones. Amén. Qué bueno, hermanos. Ya vamos a terminar una capacitación con los hermanos de Refán. Yo felicito a los que empezaron y terminaron, hermanos, porque serán como 8 o 9 varones que estamos formando para que empiecen a dar Refán. Esto es urgente. Hay gente que viene aquí, hermanos, y necesita que haya alguien que les hable de Dios. Pero a veces las hermanas que lo hacen ya las tenemos copadas. Hay hermanas que tienen 3, 4, 5 refanes, además de que están en 3, 4 cargos en la iglesia. Necesitamos algunos hermanos varones que se sumen a este proyecto, que sientan un llamado de Dios a ganar a los perdidos, que digan hay que hacer algo por ellos, que puedan decirle a Dios, yo iré. Hermano, no todo es trabajo ni dinero. Déjeme, yo me detengo aquí porque esto es muy importante. No todo es trabajo ni dinero, no. ¿Te gusta el deporte? Haz deporte. A mí me gusta el deporte. No me ayuda a veces el tiempo y de pronto los años ya será. A mí me gusta el deporte y los que hacen deporte está bien. Pero si tú haces deporte y no sacas tiempo para evangelizar, tienes una dificultad con Dios, porque la vida tiene que tener equilibrio. Y hermanos, y la Biblia dice, no que esté mal el deporte, pero la Biblia dice, el deporte, ¿para qué? Para poco aprovecha. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que está bien. Lástima, si me cortan allá un momentico, hermano, póngame allá una canción allá. Voy a contar algo como personal así. ¿Verdad? Mi saco Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, ponlo por vaya arriba. Si monta prepara, ponlo por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida.
vira miron, ela pone mi pia para saber, ela risa mi si, ela vira miron, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Hagámoslo. Amén. Estén de pie, tengan la bondad, hermanos. Perdone que me extienda, pero a veces esto es importante que nosotros lo hablemos y lo entendamos y sepamos, hermanos, saber que esto tiene que ver con la salvación de los perdidos. Y yo puedo reunir 2 millones, 3 millones de dólares, pero el día que me muera, por bien que me vaya, me ponen un buen traje, ¿verdad? Pero a nadie nos van a empacar nada de eso, nadie. Por más que nos quieran los hijos, no va a decir, papá, ahí te empaco tus 3 millones para que se hagan contigo. No. Pero un perdido que hayamos ganado para Dios, hermano, lo que hayas hecho para Dios, eso seguirá contigo después de la muerte. Eso sí irá contigo a la eternidad, hermano. A la eternidad. De ellos se hará memoria en la vida eterna, iglesia del Señor. Así que, hermanos, hagamos algo por los perdidos. Amén. Entre tanto que tengamos vida. Vamos, hermanos, a leer la palabra de Dios y que Dios nos ayude. Marcos capítulo 1, vamos a meditar en la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Marcos 1, 14 al 20. Acompáñenme a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿a qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, ¿vio a quién? A Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ¿qué? Les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Amén. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Gloria al Señor. Dejemos hasta allí. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Yo quiero en esta mañana
hablarles, hoy es un día misionero, amén. Recuérdelo siempre, hermano, el segundo domingo del mes en la iglesia en Aruba tenemos día misionero. Hermanos de Colombia, en Colombia, ¿qué día es el día misionero? ¿Cuál domingo? Primer domingo de mes en Colombia siempre es día misionero, todo el día. Nosotros acá lo tenemos el segundo domingo de mes, día misionero. Hermanos, le quiero hablar hoy del llamamiento y el propósito de Dios con ese llamamiento. Pero quiero hablarles del llamamiento, amén, que ese sea el título para hoy, el llamamiento. Pero antes de hablarle del llamamiento que Jesús le hizo a sus discípulos, yo quiero que miremos un poquito la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Jesús, hermanos, estuvo cuando Dios decidió hacerse hombre, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en los profetas, que se anunció la venida del Señor. El Señor estuvo aquí y vivió aquí en este mundo como hombre 33 años. De esos 33 años, 3 años fueron su ministerio. Quiere decir que a los 30 años empezó el ministerio de Jesús. Amén. Y vamos a partir esos 3 años de su ministerio en 3 periodos. El primer periodo, hermanos, es su primer año. El primer año de la vida de Jesús de su ministerio. Permítame decirle, hermano, fue un año tranquilo, quieto. Algunos eventos sabemos que sucedieron en su primer año de ministerio. Un evento que sucedió en su primer año fue precisamente cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Eso sucedió durante su primer año de ministerio. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná de Galilea, su primer año de ministerio. Su primer año de ministerio fue tranquilo, quieto, sin problemas, no tenía mucha fama, la gente no sabía, no había escuchado mucho de Jesús, no tenía mucho conocimiento de él. El segundo año del ministerio de Jesús fue un año donde fue conocido por toda la región. El primer año se desarrolló prácticamente en Judea, en la zona, en la región, en la provincia de Judea y allá en Palestina. Pero el segundo año Jesús empezó a expandirse por las regiones donde estaba todo en aquel entonces, y las provincias que estaban en Judea, Cesarea, Samaria. Esas eran provincias del tiempo de Jesús. Y hermanos, el segundo año ya empieza el ministerio de Jesús a extenderse de manera más amplia. Así que empezó a hacer milagros, sanidades, a libertar endemoniados, a levantar paralíticos, a resucitar muertos. Pero eso a la vez empezó a generar en la gente, en los líderes religiosos que estaban cerca a Jesús, empezó a generar críticas, murmuraciones, ataques, se vinieron contra él. En ese segundo año Jesús predicó el mensaje del Sermón del Monte. Amén. Y hermanos, el Sermón del Monte, y yo quiero invitarle a que lo lean en casa despacio. Es un sermón muy importante que lo lea cada cristiano, y ojalá una vez al mes lo leyese. Hermano, ojalá una vez al mes usted leyese el Sermón del Monte. El Sermón del Monte fueron los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Importantísimo, y se lo recomiendo. Por ahí una vez al mes, léalo. Ya lo he leído 10 veces, vuelva y léalo. Es muy importante. Hermanos, Jesús lo predicó en su segundo año de ministerio, pero el tercer año del ministerio de Jesús fue de mucha persecución.
Jesús fue perseguido, vinieron los ataques, vinieron las persecuciones, los judíos se levantaron contra él, los fariseos se levantaron contra él, los gobernantes se levantaron contra él, hasta llegar al punto cúspide donde fue a la cruz del Calvario. Esos fueron los 3 años de la vida de Jesús, pero se los cuento para que usted entienda que Jesús, hermano, su vida y su ministerio se fue desarrollando por procesos. Y es que quiero decirle con esto que la vida nuestra, y le voy a hablar de los discípulos y los apóstoles, porque su vida también se desarrolló por procesos. Y la vida de un cristiano, y ese es el objetivo de este mensaje esta mañana, que usted me entienda que la vida de un cristiano también debe desarrollarse por procesos. Amén. Hermano, la vida de un cristiano también tiene que ver como cuando nosotros nacemos, empezamos a crecer, nos desarrollamos, pero hay un momento en que yo ya llamo a mi papá, pero yo ya tengo que tomar mis decisiones para mi familia, ¿verdad? Cuando yo era un niño, mi papá me decía, eso sí, eso no, y yo ya les he dicho a ustedes, y sacaban la correíta, ¿no? Y a algunos nos pegaban por sospecha. A mí me pegaban las que hacía y me daban una a la semana extra por las que no se dieron cuenta que hacía. Y quiere que me confiese con usted, y lo hicieron bien hecho. Porque uno cree que el papá se equivoca, la mamá no, por algo Dios nos tiene aquí. Y a los muchachos, escuchen el consejo de los padres. Ellos saben por qué te corrigen, por qué te dicen no, por qué te dicen sí. Hermanos, pero lo normal es que crecemos. En la vida cristiana es normal el crecimiento también. Y lo normal es que un cristiano, cuando empiece la vida cristiana, empiece sin saber, empiece viniendo a culto, empiece asistiendo a cultos, y lo tengamos que orientar, y le vamos guiando, le vamos instruyendo, le vamos mostrando el servir a Dios, el venir a la iglesia, y hermano, y lo vamos usando en algunos cargos. Pero lo que se necesita es que ese cristiano no se quede ahí. Ese cristiano necesita avanzar en su vida cristiana, en su conocimiento bíblico, en su madurez espiritual, hasta que un día ese cristiano no solo se alimente él, sino que él pueda alimentar a otros. Los niños aquí, ¿qué hacen las mamás con los niños aquí? Las mamás los alimentan. Ve, allá está la abuela cuidando al nieto, y tienen que alimentarlos, les dan tetero. Pero ese nieto con los años no habrá que alimentarlo. Ese nieto con los años va a alimentar. Ese bebé se hará grande y alimentará. Hermanos, un día necesitamos en la vida cristiana de cada uno de nosotros empezar a que yo no me quede 10, 15, 20 años y solo alimentándome. No, yo tengo que empezar a alimentar a otros. Amén. Yo necesito alimentar a otros en el conocimiento de Dios, de su palabra, y entender que ese fue el proceso en la vida de Jesús, y ese fue el proceso en los discípulos, y ese fue el proceso de los apóstoles, y ese debe ser el proceso de la iglesia del Señor. Hermano, yo debo sumarme a los grupos de la iglesia para poder aprender, para poder crecer en el conocimiento, y para poderle compartir a una persona el evangelio de Jesucristo. Amén. Y yo quiero decirles, hermano, eso es urgente, y necesitamos ahí un buen grupo de varones que digan, lo voy a hacer, me voy a sumar. Tenemos hermanas que lo están haciendo, pero necesitamos un grupo de varones, hermano, que lo hagan y que se comprometan. Y yo quiero decirle, hermano, no por mí, hágalo porque el Señor lo mandó, y es lo que más Dios estima. Así que, hermano, no es que no se trabaje. El Señor dijo, el que no trabaje, que no coma. Pero el Señor también dijo, Él dijo, trabajen, pero también id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Hermano, yo no le digo no haga ejercicio, hágalo. Pero hermano, saque su tiempo
y evangelice y haga su refán. Amén. Yo no le digo, hermano pastor, es que yo necesito vacaciones. Excelente, pero también saque su tiempo para hablar de Dios. Hermano, es que necesito trabajar duro, sí, pero visualízate en la misión que tenemos y en el propósito de Dios con el llamamiento que nos ha hecho. Hermanos, cuando miramos Juan capítulo 1, versículos 35 al 46, yo quiero que miren cómo empezó el proceso del Señor a llamar a los discípulos y cómo ellos también llamaron a otros a que conocieran a Dios. Amén. Leamos Juan 1:35 en adelante. El siguiente día, otra vez estaba Juan y ¿quiénes? Y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo eso? Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire lo que sigue diciendo. Le oyeron hablar ¿quiénes? Los discípulos, y siguieron a Jesús. Escuchen esto, hermanos. 37. Esos discípulos que estaban aquí eran los discípulos ¿de quién? De Juan. Juan tenía discípulos que le escuchaban el mensaje y que hablaban del mensaje que Juan les predicaba, y lo que Juan les mencionaba acerca del evangelio, Juan se los enseñaba. Pero es que Juan estaba abriendo el camino para Jesús. Cuando Juan vio que Jesús vino y entendió que él era Jesús, entonces los discípulos de Juan entendieron que era Jesús, y ellos ahora empezaron a ser discípulos de Jesús. Amén. Verso siguiente. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Verso siguiente. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora ¿qué? 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que ¿qué? Habían oído a Juan. O sea que Andrés era ¿quién? Discípulo de ¿quién? De Juan. Ahora seguía a Jesús, se volvió discípulo de Jesús, ¿verdad? Pero mire lo que hizo Andrés. Andrés, ¿sí? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 41. Halló primero ¿a quién? A su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es ¿quién? El Cristo. Hermano, escuche esto. ¿Y qué hizo Andrés con su hermano Simón? ¿Qué hizo? Se lo llevó a Jesús. Se lo llevó a Jesús. Así que note esto. Andrés empezó siendo discípulo de Juan. Luego reconoció quién era Jesús y se hizo discípulo de Jesús. Pero como ya estaba entendiendo el evangelio y entendiendo el mensaje, ¿qué hizo Andrés? Llamó, fue y le dio la noticia a su hermano Simón y le dijo: Simón, llegó el Mesías. Hemos conocido al Mesías, ha llegado el Mesías. Y hermano, permítame decirle, llevó a Simón y escuche esto: hijo de Jonás. Mire lo que Jesús le dijo. Y mirándole Jesús dijo: ¿tú eres quién? Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, todos los lectores de la Biblia saben quién llegó a ser Pedro, ¿verdad que sí? El apóstol, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Pedro fue un apóstol a los judíos, pero hermano, Pedro también fue el hombre que bautizó el primer gentil con toda su familia
fue Pedro. Bautizó a Cornelio con toda su casa. Y escúcheme esto, hermano, cuando usted mira en Hechos capítulo 2, Pedro bautizó con los que estaban allí, bautizó 3,000 en el nombre de Jesucristo. Pedro es un hombre que hizo que el evangelio se extendiera. Al lado de Pablo fueron grandes apóstoles en la Biblia. Pero ¿quién lo llevó a Jesús? Su hermano Andrés. Permítame decirle, hermano, la vida de un cristiano debe comenzar así. Yo comienzo a venir, a asistir, pero debo inquietarme por aprender. Debo preocuparme por aprender de la Biblia. Cuando usted se arrepiente, se bautiza, no se quede allí, hermano, siga creciendo. De tal manera que llegue un momento en que a usted que le dieron refán y lo alimentaron, ahora usted pueda enseñarle a alguien el mensaje de Jesucristo y llevarlo, traerlo a los pies de Cristo. Amén. Pues eso hizo Andrés, era discípulo de Juan, conoció a Jesús, siguió a Jesús y ahora trajo a su hermano, a Pedro, a que conociera de Jesús. Y cuando trajo a Pedro, Pedro se quedó y se volvió un tremendo hombre en las manos de Dios. Hermano, quiere decir que por toda persona que Pedro ganaba para el cielo, ¿quién tenía ahí un porcentaje? ¿Quién? Andrés. Esta semana las hermanas hicieron un gran trabajo de escuela dominical. Toda esta semana trabajaron duro y yo las felicito por estar ahí, por el trabajo. No es tan fácil, hermanos, lo que hicieron. De pronto uno trae sus niños y ya, y sale y los deja y se va, o se sienta por ahí a charlar, a tomarse un cafecito. Pero el trabajo que ellas hicieron es un trabajo arduo, fuerte, de compromiso, de enseñarle a nuestros hijos. Pero un niño de esos que mañana crezca y se vuelva un predicador, un pastor, un misionero y que gane perdidos para Cristo, hermano, ¿usted cree que quién tiene ahí también sus réditos ahí? ¿Quién tiene ahí su cuota? Aquellas personas que les enseñaron. Porque y yo quiero que usted me entienda esto, hermano, y déjeme yo hoy, más que basarme en un mensaje que yo se lo pueda predicar como muchas veces con algún estilo homilético, déjeme yo hoy más converso con usted, porque es que necesitamos entender esto de hacer misión y de comprometernos con la obra de Dios. Hermanos, yo recuerdo en mi infancia, y se los he dicho a ustedes y no la volví a ver y no sé si todavía viva o no. Pero yo recuerdo con agrado aquella maestra de escuela dominical cuando yo era un niño que me daba mis clases de escuela dominical. Y yo en mis recuerdos de infancia, de niño, de que a veces no son tantos, uno ya cuando crece es que lo recuerda, pero los de aquella infancia pequeña cuando yo iba a la iglesia, yo recuerdo cuando la maestra cantaba conmigo esos coros que cantábamos en la época. Un cuervo aleteó, 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 llegando al arroyo bajó, ¿verdad? Y cuando cantábamos, ese es el mismo, y una viejecita, el mismo. Y una viejecita, hermano, eso es del tiempo de cuando William era niño chiquito y otro poco todavía más atrás. Pero había una maestra que lo hacía con mucho amor y se preocupaba por enseñarnos y nos llevaban al templo a ayunar. Niños, no es solo a comer al templo y a sentarse, no, nos llevaban en ese tiempo a ayunar y nos enseñaban a ayunar y a orar, y los padres les enseñábamos les enseñaban a los padres, y los padres eran muy diligentes y muy cuidadosos con eso. Hermano, los padres se esforzaban por aprender para enseñarle a los hijos y nos dejaban tareas de leer la Biblia y aprendíamos la Biblia y capítulos enteros. Los padres que hoy le enseñan a sus hijos versículos de la Biblia están haciendo una inversión muy grande en sus hijos. Créame, hermano. Pero permítame decirle, eso hizo Andrés
con su hermano Simón. Eso hicieron muchos maestros de escuela dominical. Por eso, hermano, hágalo. Usted no sabe ese niño al que usted le está enseñando hoy, en quién se convierta mañana y a cuánto Dios lo use para ganar a los pecadores. Y hermano, la obra más grande en el mundo no es haber conquistado edificios. No. No, lo más grande en el mundo y en esta vida, en la vida eterna, es a cuántos he ganado para Cristo. Eso es lo más grande. En el cielo, hermano, en el cielo no cuentan las casas ni los edificios. Es más, hasta lo meten a uno en problemas. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios nos ha bendecido mucho, la Biblia dice, de gracia recibisteis. Acuérdate. Así que a más yo también tenga, Dios dice, hey, ¿te acuerdas de los pobres? Más o menos, Señor. Bueno, tú tuviste más. Hey, eres fiel en las cosas de la iglesia, diezmos, ofrendas. Señor, no tanto. Tú tuviste más y los pobres eran muy fieles. Entonces te metes en problemas. Hey, tú ayudabas la obra misionera. Señor, no tanto. Ah, bueno, pero tú tenías mucho y los que vendían empanaditas y otra cosita eran muy fieles. Te metió en problemas. Así que, hermano, a veces lo mucho que tenemos, si no se administra con la sabiduría que se debe, nos mete en problemas. Así que no es que esté mal, pero hay que saberlo administrar. Y déjeme decirle, hermano, Simón hizo lo más importante. Llevó a su hermano a Jesús y Andrés hizo lo más importante. Llevó a su hermano a Jesús y nunca pensó que Simón iba a ser el gran apóstol Pedro. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. El siguiente día ya Jesús se fue a otra región. El siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? A Galilea. Y halló a otro hombre llamado ¿qué? Felipe. Y Jesús le dijo a Felipe ¿qué? Sígueme. Y Felipe siguió a Jesús. Pero mire, Felipe era ¿de dónde? De Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y mire, y Felipe halló ¿a quién? Si ve, hermano, cuando un cristiano va creciendo ya y entiende y se enamora de Jesús. Felipe halló a Natanael y le dijo: hey, Natanael, si supieras lo que nos pasó. Encontramos aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hermano, ese mensaje, eso usted lo lee y no le presta sentido, pero lo que Felipe le estaba diciendo a Natanael, le estaba diciendo: Natanael, ¿tú has leído la escritura? Claro. Natanael, ¿te acuerdas lo que dice la Biblia del Mesías, del Salvador? Sí, lo encontramos. ¿Usted se imagina lo que sintió Natanael? Natanael era un genuino israelita, hermanos. Así que al escuchar eso, él dijo: ¿qué? No, yo tengo que ir. Y mire, entonces, así como los profetas, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y hermano, eso chocó en Natanael. Uno, porque le generó inquietud. El Mesías, el anunciado de Moisés, el anunciado de los profetas, el anunciado en la ley de Moisés, sí, lo hemos encontrado. Pero cuando le dijeron de dónde venía, ahí sí quedó, como decimos nosotros. Natanael le dijo: ¿de Nazaret? ¿Tú estás seguro que es de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: venga y vea. Y yo les contaba esta mañana, leamos el verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael, escuche que esto es interesante, que se le acercaba, dijo de él: he aquí, ¿quién? Un verdadero israelita, en quien no hay engaño.
Y mire lo que le contestó Natanael. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué? Te vi. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Gloria a Dios. Hermanos, usted sabe lo que hizo Felipe llevando a Natanael. Andrés llevó a Pedro, pero Felipe llevó un israelita genuino. Natanael era respetable en toda la provincia de los judíos. Era un hombre recto, fiel, lo sabía. Cuando ese hombre reconoció a Jesús, usted lo lee y dice, ok, no, hermano, eso implicó que la sola conversión de Natanael iba a afectar a muchos judíos. Porque por el testimonio de Natanael y la clase de persona que era este hombre, iba a impactar a muchos otros con el evangelio de Jesucristo. Hermano que está aquí, yo no sé a quién usted le haya hablado, o a qué niño le haya enseñado, o a qué persona le esté hablando de Jesús, pero le quiero decir algo: no sabemos qué persona puede hacer el día de mañana y a cuánto Dios lo pueda usar, y usted puede ser el que le llevó el mensaje del evangelio glorioso de Jesucristo, el mensaje de la vida eterna. Por eso, hermano, como hizo Andrés y como hizo Felipe, lleve a alguien a los pies de Cristo. Amén. Pero eso necesita de un cristiano que diga, no solo me voy a alimentar, yo tengo que hablarle a alguien de Jesucristo. Amén. Hermanos, permítame decirle, Jesús llamó dentro de sus discípulos a 12 apóstoles. Amén. Jesús dentro de sus discípulos llamó a 12 apóstoles. Y quiero hablarles también de la etapa del proceso de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque uno no se puede quedar toda la vida en el mismo nivel. Y yo no puedo quedarme solo siendo un cristiano y no querer yo ser alguien que alimente a otros también. Yo tengo que llevarle el mensaje a la gente, hablarle a los perdidos, predicarles a Cristo. Y lo que les decía hace un rato, hermano, hacer ejercicio, sí, pero saque tiempo para hablar de Cristo. Soy una persona muy ocupada y tengo reuniones sociales, eso está bien, pero saque tiempo para hablar de Cristo. Pastores, que yo trabajo mucho, eso está bien, pero saca tiempo para hablar de Cristo. Saca tiempo, detén un día tu trabajo, organiza y di, voy a sacar una hora y esto es para hablar de Cristo. Pero es que si voy dejo de ganarme 2,000 florines, 1,000 florines, 500, 20, 10. Yo te digo, entre comillas, dejaste de ganarlos. Porque el dueño de esta mies es el dueño de tu trabajo. El dueño de este evangelio y el que nos dijo, hablen de mí y anuncien de mí, testifiquen de mí, es el dueño de tu trabajo, de tu vida, de tu salud, de tus fuerzas, de tu familia, de tus hijos. Hermano, yo no pierdo, gano. Amén. Yo no pierdo, yo gano. El problema de nosotros es que, hermanos, lo material nos enceguece tanto que nosotros a veces es trabajo y trabajo y si no trabajo, y hermanos, se nos olvida lo más importante. No se te olvide que lo más importante no es trabajar, trabajar y trabajar. Lo más importante en la vida es tener una relación cercana con Dios. Y ese Dios mandó también a trabajar, pero mandó a hacer otras cosas también. Amén. Así que hay que trabajar, pero hay que, y yo quiero decirle, hermano, les enseñé el mes pasado administración, y yo quiero decirle, un buen administrador sabe quién es el dueño. Un buen administrador sabe de dónde viene la bendición.
Es que eso es no solo es saber comprar y vender, no solo es saber negociar, no solo es saber cuándo. No, un buen administrador sabe quién es el dueño. Amén. Un mal administrador es el que se pelea con el dueño. Un mal administrador, usted será un mal empleado cuando se agarre a pelear con el dueño del hotel, está en problemas. Y usted, no, pero y me voy de aquí. Sí, pero, y le digo, y en una isla tan pequeña como esta, métase en un problema con el dueño de un hotel y le puede dañar el caminado en todo el resto de hoteles si quisiera. Porque él no quiere meterse en eso ni dañar, pero él podría solo mandarle a su amigo gerente del otro hotel, cuidado si te llega tal persona allá. Ya. Y al otro, cuidado si te llega. Hermanos, sí tiene incidencia uno tener buena relación con el dueño. Pues el dueño de esto es Dios. El dueño de esto es Dios. Por el que me levanté esta mañana, no fue por mí, el dueño me dejó levantarme. Y la tierra no da alimento por mí, el dueño le dijo que me diera alimento, ¿verdad? Y el que cuida a mi familia, hermano, ninguno tiene un guardaespaldas tan bueno. Esta semana murió el que era el primer ministro de Japón. Ese hombre era destacadísimo, hermano, y lo mataron en una calle en Japón. Y sus escoltas, no sé, no sé. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano que está aquí, el dueño dice: hey William, hey iglesia, hey hijo mío bautizado en el nombre de Jesús, vive la vida, trabaja, estudia, proyéctate, sueña, pero lleva el mensaje mío. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Saca tiempo para decirle a alguien que Cristo viene. El mensaje de Jesús era: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, hay que decirle a la gente. Pero quiero decirle, cuando usted aprenda todo eso de administrar bien la vida, el tiempo, el trabajo, los negocios, la familia, usted dirá, cuando pasen los años, dirá: oiga, me fue bien, logré propiedades, sí, gracias a Dios, pero tengo una familia bien, gracias a Dios. Y en la vida cristiana, oiga, me fue bien, pude evangelizar, pude hablar, sirvo en la iglesia, ayudo en la iglesia, y tales personas Dios me permitió llevarlos al evangelio. Y mire, ese joven un día lo llevé y le hablé de Cristo, y hoy es un pastor. Así que hay gente, hermano, que tiene aquí en esta vida y en la vida eterna. Amén. La vida de los discípulos, hermano, Jesús los llamó. Y yo quiero decirles, hermano, ellos cuando llegaron donde Jesús, miremos la vida de ellos también en algunas etapas. Número 1, la vida de los discípulos, de los apóstoles, cuando Jesús los empezó a llamar. Jesús primero compartió con ellos. Hermano, los apóstoles no llegaron siendo esos que oraban y se levantaban los muertos de una. No. Ellos no llegaron siendo como Pedro, que predicó un mensaje y se arrepintieron 3,000. No, tuvieron un comienzo. Pero yo quiero que usted me entienda esta mañana. Tuvieron un comienzo, pero no se quedaron en el comienzo. Porque muchos cristianos en esta época y en este tiempo que vivimos de una mentalidad materialista, negocios, dinero y tanta cosa, hermanos, la vida cristiana y las cosas con Dios se volvieron parte de la vida. Y esto es lo más importante. La vida cristiana, alrededor de ella debe girar todo en mi vida. Amén. Así que Jesús los llamó. Ellos empezó a compartir con ellos, a enseñarles, a corregirles, a mostrarles el camino. Pero hermanos, en el primer momento en que los llamó, ellos no estaban listos, no estaban preparados, todavía no sabían hacer la labor bien. Y mire, hermano, si usted me pregunta a mí, con los años que llevo, todavía estoy aprendiendo cosas. Así que esto es un proceso.
Y si usted se queda sin deseo de aprender y crecer, hermano, usted no va a entender todas las grandes cosas que hay en Dios. Y déjeme, yo le traigo un ejemplo a todos los varones que están aquí, porque todos los varones queremos que nos vaya bien y nos gusta mucho la parte material y que triunfemos en esa área. Pero le quiero decir, hermano, alguna vez un hombre estaba cortando un árbol con un hacha. Y dele golpes a ese árbol, y sí sacaba pedazos del árbol, pero ahí iba. Y llegó otro hombre y le dijo: es mejor que te detengas y saques tiempo para que le saques filo al hacha y luego sigas tu trabajo. No, es que si dejo de hacerlo voy a perder tiempo y me va a llegar la noche y no lo voy a alcanzar a cortar. Era más inteligente, le dijo: deténlo, afila el hacha y vuelve e inicia. En la vida nuestra vamos a lograr más, no porque más trabajemos, ni porque usted no pare, ni porque usted diga que no me queda tiempo de ir a la iglesia, ni de ir a los cultos, ni de evangelizar. Hermano, cuando pasen los años te darás cuenta que alguien que lo hizo con más prudencia e inteligencia fue más lejos que tú, pero tuvo aquí y en la eternidad. Así que el primer año de los discípulos fue de aprendizaje, pero la segunda etapa, el primer año no, la primera etapa, su segunda etapa, hermano, es cuando Jesús los llamó y les dijo a los apóstoles: sígame. Ellos empezaron como discípulos, pero hubo un momento en que Jesús de esos discípulos hizo apóstoles. Y hermano, y cuando los llamó, les dijo: sígame. Y cuando les dijo: sígame, permítame decirle, hermano, cuando les dijo: sígame, les estaba diciendo: dejen lo que sea por mí. Así que Jesús llegó a donde Andrés y donde su hermano Pedro, donde Simón. ¿Y qué hacían ellos? Y ellos, Andrés era discípulo y Pedro ya seguía a Jesús como discípulo, pero luego Jesús les hace el llamado directo y Jesús les dice: ahora los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Y sabe, hermano, empezó un proceso diferente en su vida. Ellos entendieron tanto quién era Jesús y que los llamaba, que dejaron las redes ¿al cuánto tiempo? Al instante, y le siguieron. ¿Usted sabe lo que significa para una persona cambiar de profesión así? ¿Usted sabe lo que eso significa? Vea, hermanos, y ojalá los jóvenes que están aquí lo entiendan, servir a Dios es lo más grande que hay, pero a veces no lo entendemos y nosotros nos quedamos ahí. Pero hermano, no se trata hoy de que usted deje su trabajo, no, pero sí que usted entienda que hay que sacar tiempo. Ellos dejaron las redes, pues el oficio de pescador en el tiempo de Pedro y de Andrés pertenecía a las tres profesiones mejores de la época. Pescadores, agricultores y pastores de ovejas eran las mejores profesiones. Eso eran los ingenieros, hermano. Eso era la mecatrónica del tiempo de hoy. Era ser pescador, era ser agricultor y era ser pastor de ovejas. Eso era la ingeniería de petróleos. Eso era la mecatrónica. Eso era lo alto en la ciencia. Era eso, hermanos. Pero ellos y Pedro y Andrés tenían un buen negocio. Pero ellos dijeron: pero si nos llama Jesús, hay que hacerle caso. Amén. Y siguió Jesús el camino y se encontró un hombre que tenía otro negocio bueno. Era banquero, Velástin. Amén. Era banquero, era el que prestaba dinero y el que cobraba impuestos. Mateo, Leví, era un cobrador de impuestos, hermano, de la época. Él era normalmente los de los impuestos. Ellos, hermano, ¿sabe cómo se manejaba el tema de los impuestos en esa época? Lo que hacía un hombre es que él le pagaba al imperio el impuesto de toda una ciudad.
de una provincia, sacaba sus millones y se los pagaba, pero luego él empezaba a cobrarlo uno por uno. Y el que no le pagaba tenía la orden del imperio de ejecutar sobre él cobro sobre lo que debía. Así que Mateo tenía un tremendo negocio. Y pasó Jesús por ahí cerquita a Mateo y le dijo: hey, tú, sí, sígueme. ¿Y sabe qué hizo Mateo? Se levantó del banco de los tributos y siguió a Jesús. Pero Jesús hizo de él un gran instrumento en sus manos. Yo quiero terminar esta mañana diciéndole, hermano, nosotros necesitamos entender que hay una misión que debe cumplir la iglesia. Jesús no solo nos llamó, hermano, yo no solo he sido llamado al evangelio. Hermana, usted no solo ha sido llamada al evangelio. Amigo, no solo le estamos predicando el evangelio para que se arrepienta y se salve, sí, y usted lo necesita. Y a más tiempo se quede sin hacerlo, usted está perdiendo, amigo, y están perdiendo sus hijos y su familia. A más usted se demora en entender el evangelio, usted pierde y pierden sus hijos. Hay gente que lleva 20 años y todavía está pensando si sigue el evangelio. Sus hijos crecieron y no van a las cosas de Dios. Pero debiste haber aceptado a Cristo cuando te hizo, te llamó, debiste haber caído de rodillas a sus pies. Pero hermano, no solo se trata de eso. Jesús los llamó, Jesús nos llamó a nosotros. Pero déjeme decirle, esto tiene que ir más allá. Y es que Él tiene un propósito con ese llamado. Y el propósito, iglesia, es que usted y yo seamos la sal de la tierra. Los que lleven el mensaje del evangelio al mundo somos nosotros. Los que podemos llevar el mensaje de Jesucristo a Aruba somos nosotros. ¿Quién trabaja en medio de arubianos, en medio de personas de diferentes nacionalidades? Usted. Quizás yo no los conozco, pero usted sí. Hermano, háblele de Cristo a esa persona. Saque tiempo, lleve el mensaje, dígale que Cristo le ama, llévele un mensaje, háblele, hágale la refán, hermano, enséñele a conocer a Dios. Esta semana nos llamaba, ve hermanos, a esto hay que prestarle más atención. Aquí vino una pareja y vinieron varios días. Y esta semana me llamó una hermana y me dijo: pastor, ¿se acuerda de fulana de tal? Sí, ella iba a la iglesia y ya está por allá en otra iglesia. Hermano, ¿sabe qué pasó? Que los que tenemos el mensaje, a veces las personas llegan aquí y nos vamos y no los saludamos, porque todavía no hemos querido entender el propósito del llamamiento. Yo fui llamado para ser salvo, pero hay un propósito con mi llamamiento: que alguien más conozca de Cristo. Y ese alguien más está al lado suyo, hermana. A veces se hace en la otra fila, a veces ha venido a un culto y no ha vuelto, pero necesitaba que alguien le saludara allá atrás. Y no sabemos qué iba a hacer Dios con él. Pero a veces nosotros eso no nos preocupa. Y yo quiero decirle, hermano, la sal de la tierra somos nosotros. Y quiero terminar diciéndole, hermano, mire, si no predicamos este evangelio, esto cada día se va a consumir más y más en maldad. Y sus hijos están viviendo en un mundo muy complicado. El problema del mundo hoy no es ciencia, tenemos mucha ciencia, tampoco es dinero, tenemos mucho dinero en el mundo, tampoco es investigación, la hay. ¿Sabe cuál es el problema del mundo? El mundo se alejó de Dios. Y el alejamiento de Dios hace que la moral se pervierta en los seres humanos y el ser humano se destruya, y eso está afectando a nuestros propios hijos. Pastor, pero mis hijos, mire, yo los traje y mire, están cambiando a Dios. Porque nos ha faltado a nosotros, hermano, enseñarles mejor este mensaje y enseñarles que esto es lo más grande, lo más lindo, lo más importante, hermano. Ese joven que va a la escuela, al colegio, a la universidad, necesita entender que sin Dios no es nada, aunque tenga mucho dinero. Ese joven que está aquí,
que a veces se quieren ir al mundo y somos bregando a traerlo. Ese joven necesita entender que aunque se conquistara Aruba y los carros y las casas de Aruba y viajara mucho, si no tiene a Cristo, la Biblia le dice: tú sin Cristo eres pobre, miserable, desventurado y estás desnudo. Pero es que yo tengo casas y carros y viajo y conquisté mujeres, hice cosas, y Dios le dice: tú sin mí eres nada y nadie. Pero mira lo que tengo, aguántate un tantico. Es que la vida aquí es un ratico. Espera que nos encontremos un día y te vas a dar cuenta que lo que tú lograste, casas, carros, fincas, posesiones, estudio, dinero, oro, plata, bitcoin y muchas cosas más, no es nada. Pero alguien supo vivir de la mano mía y supo evangelizar y cumplió el propósito. Y no solo su misión fue diferente, sino que el mundo pudo ser diferente por ello. Yo quiero invitarle esta mañana, hermano, esté de pie. Yo no sé cuántos necesitamos hoy. Amigos que están aquí, no te quedes pensando si sigues a Cristo. Decídete ya. Amigo que estás aquí, que estás esperando para bautizarte y seguir a Jesucristo, no hay que esperar tanto tiempo. Jesucristo es el mensaje de vida eterna. No te quedes ahí. Amigo, ¿por qué hay que rogarte tanto para que sigas a Jesús? ¿Por qué llevas tantos años pensándolo y nada que te defines? Pero déjeme ir más allá, hermano, que lleva. ¿Cuántos años llevas de bautizado? ¿Cuántos años llevas de bautizado? La hermana Tita no está aquí esta mañana, está en Colombia, ¿verdad? Lleva que 1 año de bautizada y ya trajo a alguien, ¿verdad? Vea, la hermana Tita nos metió en problemas. A muchos que llevan años. Esa es la vida, hermanos. Por eso yo quiero que usted entienda algo esta mañana. La hermana Tita, esposa de Freddy, que lo felicito que está aquí y que ha estado viniendo, y ella no está aquí, ella está en Colombia, pero lo vi ahora 8 días y lo veo hoy. Eso es muy importante, Freddy, porque él no viene y no crea porque estamos nosotros o porque ella le diga, es porque a Dios le agrada que lo haga. Pero la hermana Tita lleva 1 año de bautizada y ya trajo a la hermana Olga y le hizo refán y se preocupó por ella. Y la hermana Olga ya en el trabajo, ella me dice: pastor, yo les digo que mi vida es lo mejor, ¿verdad? Mi vida, lo que hace que llegue a Cristo, es lo mejor. Hermano, esa es la mentalidad que hay que tener con Dios. Esto no es con el pastor, esto no es por el edificio, no, esto es con el Dios del cielo. La hermana Tita entendió el evangelio porque la hermana Sandra y su familia se han preocupado por vivir ahí al pie y les han dado testimonio y ejemplo, pero también le hizo la refán la hermana, y la hermana se preocupó por hacerle la refán a la hermana Tita, y la hermana Tita ahora le hizo a la hermana Olga, y la hermana Olga está aquí y ella ya está hablando de Jesucristo. Pero le quiero decir algo, hermano, ¿les quitó algo eso en la vida? No, les dio tesoro en el cielo, sí. Así que, hermano, o nos quedamos o salimos adelante, porque hay hermanos que ya llevan 3 años y hay otros que llevan 5 y hay otros que llevan 10 y hay otros que llevan 20, hermano. Y yo quiero decirle, hermano, a esto hay que salirle al camino, porque esto es un mandato de Dios, la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermanos. Parece sencillo, pero usted y yo tenemos la salvación o la condenación de la gente en nuestro actuar. Yo soy responsable de que la gente se salve o se condene. ¿Usted cree que por qué le predico aquí? Y no,
Pastor, y no le gustaría descansar un tiempo. A veces sí, pero hermano, ¿por qué hay que hacerlo? Porque hermano, hay que predicar a Jesucristo y hay que llevar el mensaje, y la gente necesita oír a Dios. Hermano, ¿cuánto llevas caminando con Dios? Es hora de empezar a aprender para hablarle a alguien y traerlo a los pies de Cristo y verlo adorando a Dios. Hermana Sandra, ¿le da alegría cuando ve a la hermana Tita adorando a Dios? Le da alegría cuando ve a su esposo aquí reconociendo a Dios. Hermana, si le preguntáramos a la hermana Tita, ¿qué siente cuando la hermana Olga le dice: hey, mi vida cambió cuando el Señor llegó a mi vida? La hermana Tita diría: me siento feliz. Yo no pensé que yo pudiera hacer algo tan grande. Hermanos, ¿usted sabe lo que significa que la hermana que está aquí diga? Ella me lo ha dicho aquí en las charlas que le doy de Escuela Vida Nueva. Ella me ha dicho: pastor, yo me siento feliz. ¿Usted cree que la hermana Tita llegó a pensar en su vida que ella tenía la fórmula para ayudar a ser feliz a una persona? No. Usted tiene la fórmula para hacer feliz a una persona, y no solo eso, para la salvación de los perdidos. La tenemos nosotros. Usted la tiene. Hermano querido, usted tiene la salvación del mundo. Usted puede hacer que una familia cambie, sus niños cambien, un hogar se restablezca con este mensaje. ¿Será que vale la pena llevarlo? Yo creo que sí. Estén de pie, tengan la bondad. Oremos a Dios, cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor, este mensaje ha tocado conmigo. Este mensaje es para mí, Señor. Yo llevo 1 año, llevo 2, llevo 5, llevo 10, llevo 15, Señor. Llevo años en la iglesia, Señor. Oh Dios, y quizás no lo he asumido con esa altura y ese cuidado, pero Dios, gracias por tu palabra, porque voy a empezar, Dios, todavía puedo hacerlo. Todavía puedo llevar este mensaje, Jesús. Todavía puedo hablarle a un perdido de ti, Jesucristo. Todavía puedo rescatar a alguien, Señor. Todavía puedo llevar un mensaje de salvación. Hermano, cierre sus ojos y dígaselo a Dios, por favor. Dígale: Señor, úsame. Dígale: Señor, usa mis labios, úsame, dame palabra, dame sabiduría. Ayúdame, Señor, a que hoy me coloque en tus manos, en tu servicio, en tu camino. Que hoy coloque mi vida a tus pies, Señor. Hoy la quiero colocar para ti, Jesús. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Andrés llevó a Simón, Felipe llevó a Natanael, Sandra llevó a Tita, Tita llevó a Olga. Oh Dios, ¿a quién llevaré yo, Señor? ¿A quién? ¿A quién puedo llevar yo, Señor? ¿A quién puedo anunciarle, Dios? ¿A quién puedo llevarle este mensaje, Dios? ¿Quién puede cambiar, Señor? ¿Qué vida puedo hacer feliz, Señor? Qué alegría escuchar que alguien diga: soy feliz cuando llegue a Cristo. Soy feliz cuando llegue a Cristo. Si no estaba tapado, gracia y amor. Qué lindo, hermanos. Si no estaba tapado, gracia y dígale: Señor, aquí estoy. No me manero para Cutacabana nada. Manero mina Cutasama del desierto pa' agua. Si no estaba tapada por gracia y por amor. Aleluya. Si no estaba tapada por gracia y por amor.
gloria a Dios. ¿Quién lo para de mí si nunca me conocebo? Señor, Una minuta si nunca me conocebo. oh gloria a Dios. De mi corazón, ganando sin rumbo y sin dirección. Si no estaba tapado, gracia y vos, amor, amor. Si no estaba tapado, gracia y vos, amor. Aleluya. Lo mita manero para Cutacabana nada. Ayúdanos, Dios. Manero mina Cutastrama de Señor, ayúdanos. Si no estaba tapada por hacer Aleluya. amor. Gracias, Señor, gracias. Si no estaba tapada. Alguien necesita de ti, Señor. Alguien necesita de ti esta semana, Dios. Alguien necesita este mensaje, Señor. Que podamos llevarlo, Dios. Si no estaba tapada, podré ser Aleluya. amor. Aleluya. Si no estaba tapada, podré ser amor. Aleluya. Si no estaba tapada, podré ser amor. Gloria a Dios. Dios, alguien necesita tu mensaje esta semana. Alguien necesita este mensaje esta semana, Dios. Que alguien aquí pueda llevarlo, Señor. Oh Dios, te damos gracias. Hermanos, terminemos este culto dándole gracias a Dios y orando por las peticiones que hay aquí. Aquí dice oración por mi abuela Leonor, que la han mandado a su casa, está enferma, a que termine sus últimos días. Que Dios sea ayudándole, amén. Y las peticiones que han traído, vamos a colocarlas delante de nuestro Dios, amén. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Dios, gracias, mil gracias. Ayúdame, Dios. Alguien necesita este mensaje esta semana, Dios. Alguien necesita, Dios, que le lleve el mensaje del evangelio. Quizás una refana hay que empezarla. Quizás alguien que alguna vez vino a la iglesia y no ha vuelto necesita de ti, de que te sumes y le llames y le invites y le recojas. Oh Dios eterno, ayúdanos, Padre Santo. Tú eres bueno, tú eres bendito, Dios maravilloso. Padre Santo, te ruego, ayúdanos, Señor. Mira las peticiones de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice, obra, sana, restaura, guarda. Señor, ayuda a tu pueblo y a tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.